Este es el mundo, tu mundo. Tiene 6 continentes, pero parecen 7 si contamos la isla de basura que nosotros mismos generamos. Y aquí vivimos todos nosotros. Tú, ella, tus amigos, tu mamá y miles de personas que todavía creemos que esto puede cambiar. Somos los creadores de la medicina, la ciencia, la cultura y la tecnología. Es decir, que somos capaces de hacer cosas increíbles. Con la era digital vinieron cambios muy valiosos, pero solo con comments y likes no vamos a cambiar nada. Tú puedes mejorar tu barrio, tu ciudad, tus parques, los bosques, las playas, la calidad de vida de los humanos y de los que nos hacen más humanos. Puedes inspirar a otros a cambiar. Realmente tú puedes hacer la diferencia. Empieza ya. Estudia en la Científica, donde tenemos más de 23 carreras para prepararte. Y que te conviertas en ese profesional comprometido con cambiar el mundo y convertirlo en un lugar mejor. ¿Estás preparado para ser parte del cambio? Universidad Científica del Sur. Mejoras tú, mejora el mundo. Estudia en CICE y abre puertas a más oportunidades. Ven y sé uno de los profesionales mejor pagados del país. Aprende con una metodología vivencial desde el primer día. Y poténciate con nuestros convenios de continuidad universitaria. CICE, hazla bien. Buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes el día de hoy en el diálogo del Bicentenario. El tema que nos convoca el día de hoy en el conversatorio va a ser los retos de la República Peruana y si es posible recuperarla. Para eso estamos contando con la participación de la ponente Carmen Maqueboy. Ella es una reconocida historiadora e intelectual peruana. Sus investigaciones se centran en el republicanismo, el partido civilista, la cultura política del Perú en el siglo XIX, las guerras internas de las primeras 2 décadas de la historia republicana peruana, la percepción de la Guerra del Pacífico y la globalización de la cultura peruana en la persona de Ima Sumac y Moisés Vivanco, siendo este su último proyecto editorial en curso. En 2001 fue ganadora de la prestigiosa beca John Guggenheim y recientemente ha sido incorporada a la Academia de Artes y Ciencias en Cádiz, España. Asimismo, abrió la primera embajada de Perú en Irlanda. Ha publicado diversos libros como La Utopía Republicana, La Huella Republicana Liberal en el Perú, Homo Politicus, Guerreros Civilizadores, La República Agrietada, Patrias Andinas, Patrias Citadinas, Funerales Republicanos en América del Sur, entre otros importantes libros. En la moderación nos acompaña el día de hoy el ingeniero Dextre. Él es presidente fundador de la Universidad Científica del Sur y del Instituto CICE y presidente del Instituto de Educación y Sociedad de la Universidad Científica. Es doctor en Comunicación y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos e ingeniero de Sistemas por la Universidad Nacional de Ingeniería. Asimismo, es docente de la Maestría de Educación en la Universidad Científica del Sur. Ha publicado diversos libros como Los alegatos de la educación peruana sobre los problemas culturales y educativos peruanos. Ha sido presidente y miembro del directorio de la Federación de Instituciones Privadas de la Educación Superior y es miembro del directorio del Consejo Privado Anticorrupción. También contamos con la participación de destacados estudiantes. Ellos son Gary Vítor y María López de la carrera de Ingeniería Económica y Karen Guerrero y Oscar Cuya de la carrera de Derecho. Ellos nos van a apoyar el día de hoy con las preguntas durante el evento. Para iniciar este diálogo, le doy paso a ingeniero Dextre. Muchas gracias, Sandra. Eh, Inicialmente, el agradecimiento a Carmen McCabe de una profesional distinguida, ¿no? Una historiadora e investigadora distinguida de nuestro país. Ha sido también parte del cuerpo diplomático de nuestro país y a nosotros nos honra la presencia de Carmen, a quien hemos invitado para tocar algunos temas que es un poco el objetivo siempre de estos diálogos, ¿no? Cómo logramos que nuestra sociedad avance hacia un desarrollo de bienestar. Quiero también agradecer a los participantes que van a desarrollar preguntas, 4 alumnos destacados, que los vamos a ir
señalando conforme avancemos en esta reunión, y a los ya más de 500 alumnos que están escuchando esta, este evento, ¿no? Y que creo que todos, entre todos, realmente construimos un valor a esta reunión, quienes tenemos la posibilidad de exponer, ¿no? Una experiencia, un conocimiento, y quienes tienen la posibilidad de escucharlo, de preguntarlo. Una de las cosas que más queremos en estos diálogos es desarrollar algo que seguramente también lo vamos a tocar en esta reunión, que es esa construcción de pensamiento crítico, ¿no? Nuestra sociedad es una sociedad acostumbrada a que hay alguien que tiene la palabra y todo el mundo escucha, acepta y ejecuta, ¿no? Desde nuestro papá, pasando por el profesor en algún momento y luego llegando a la autoridad, ¿no? Y no tenemos esa cultura que se ve, digamos, en otros países, principalmente la cultura anglosajona. Carmen nos podrá comentar de repente también algo, en la que el alumno, ¿no? Está más preocupado de preguntar, de expresar, de averiguar, de cuestionar, y todo eso lleva al desarrollo de la innovación, del conocimiento, de la investigación. Entonces, este, habiéndolos saludado, agradeciéndoles la presencia a todos, yo quisiera que Karen Guerrero, ¿no? Alumna de Derecho, pudiera plantear su pregunta. Están también, como les hemos comentado, autorizados para hacerle preguntas si lo consideran necesario a Carmen, y Carmen también considerar básicamente la pregunta como un derrotero sobre el cual podemos también ir hacia otros temas. Entonces, Karen, por favor, si puedes hacer tu pregunta. Sí, bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos. Es un verdadero honor estar aquí con todos ustedes y bueno, especialmente con la historiadora Carmen McBoy. Y bueno, empezando con mi pregunta, bueno, sabemos que la corrupción es un problema que persiste en nuestro país. No hay un solo día en el cual no se informe sobre algún tema relacionado a ello en las noticias, lo cual es profundamente preocupante y lamentable para toda una nación. De acuerdo a las estadísticas del CEPLAN, el Perú se encuentra entre los países más corruptos con 36 puntos, superado por Bolivia y Venezuela. Bueno, hace poco vi en una columna del Comercio en la cual usted menciona, ¿no? Que el Perú no es corrupto, hay corruptos a los que les dimos el poder. Y bueno, desde ese punto de vista, ¿cómo podemos asegurarnos que las personas que elegimos para gobernar no van a terminar convirtiéndose en corrupta? ¿O es que el Perú no tiene memoria y somos esclavos de un ciclo de repetición sin fin? Bueno, primero que nada, les agradezco esta oportunidad. Totalmente de acuerdo de que lo primero que tenemos que instalar en nuestra matriz, digamos, intelectual es la idea del diálogo. No sabemos dialogar, no sabemos conversar, no interactuamos escuchando, que yo creo que es lo más importante de un diálogo, escuchar. Y probablemente muchos de ustedes lo saben, pero en un diálogo se producen cambios neurológicos en el cerebro, ¿no? Entonces, tanto en el que está hablando como el que escucha, es una suerte de circulación de energía, ¿no? Entonces, eso que se ha probado, ¿no? Una suerte de una serie de neurocientíficos lo están estudiando. Probablemente es hacia el mundo por el cual debemos transitar, ¿no? Que es la conversación, volver a la conversación. Y bueno, yendo a tu pregunta, bueno, creo que habría diferentes maneras de abordarla, ¿no? Primero que nada, la corrupción instalada en la cultura política peruana, ¿no? Entonces ese creo que es el primer punto. ¿Desde qué momento aparece? ¿Cómo se expresa? ¿Quiénes la traen? ¿Quiénes la producen? ¿Quiénes la promueven? ¿Cómo se va expandiendo? ¿En qué etapas de nuestra historia? ¿No? Lo que yo llamo el mecanismo. Esto es un mecanismo.
Y es un mecanismo que no solamente es propio de estos últimos 20 años. Este es un mecanismo con el que nace la República. Y la República nace con este mecanismo porque el Estado, desde el momento inicial, es un botín de guerra, ¿no? Entonces, al ser un botín de guerra por las mismas circunstancias históricas de la independencia peruana, que tiene que ver con un cruce de caravanas, de ejércitos de diferentes orígenes, los granaderos, los gran colombianos, los chilenos, entonces en el Perú confluyen personajes que ven en el Perú el destino, ¿no? El destino político, por ejemplo, Monteagudo, San Martín, ¿no? El mismo Bolívar. Van llegando y el Perú tiene una aura de riqueza infinita, ¿no? Vale un Perú, ¿no? Esa es la idea que se instala de la época de la colonia. Entonces, nos toca a nosotros ser el último reducto colonial, nos toca a nosotros ser el lugar que ahora en diciembre se va a celebrar, en el que se da la batalla definitiva por la independencia, ¿no? Para bien o para mal, somos el lugar a conquistar. Y en esa conquista hay muchos soldados de fortuna, ¿no? Entonces, soldados de fortuna propios, soldados de fortuna extranjeros. Hay un grupo intelectual muy fuerte que son los carolinos, ¿no? Que son los discípulos de Toribio Rodríguez de Mendoza, que a él le llaman el Bacon del Perú, ¿no? Por ser un hombre que estaba muy atraído por la ciencia, este Chachapoyán, ¿no? Que adoraba la naturaleza, que fue doctrinero de indios en el norte, ¿no? Es un personaje que no ha sido estudiado en toda su magnitud, ¿no? Pero que hace una gran reforma en San Carlos, y de ahí sale esta generación de primeros republicanos que se van a enfrentar justamente contra lo que Karen está subrayando, ¿no? El simulacro de república, ¿no? Lo que dice Mariano José de Arce, que es nuestro primer bibliotecario. Es un simulacro. ¿Y por qué es un simulacro? Porque es una república que no obedece al bien común, ¿no? Acá está la falla de origen. Y la falla de origen es que todo el discurso republicano que ha surgido pues, en un lugar como San Carlos, que tiene una orientación cristiana, ¿no? Católica, hace poco nos ha dejado el padre Gutiérrez, que de alguna manera él lleva todavía esa narrativa, ¿no? La narrativa del otro, la narrativa del nosotros. Eso se diluye en la guerra, ¿no? Entonces yo contestaría que la corrupción es un mecanismo a través del cual se conquista el poder para una movilidad social que comienza a darse de forma acelerada entre remanentes de diferentes ejércitos, granaderos, como dije, de diferentes nacionalidades y también nacionales. La corrupción se nacionaliza, ¿no? Entonces vienen los préstamos y acá empieza este camino, ¿no? Este camino en el cual la corrupción no solamente te sirve para tus fines propios, sino para mantenerte en el poder. Acá el tema es cómo distribuyes para poderte mantener. Entonces acá la República nace de una manera perversa, ¿no? De una manera perversa, donde hay un ejecutivo, que es lo que estamos viendo ahora en sus momentos terminales, en sus momentos más amargos, en sus momentos más vergonzosos, ¿no? Como un ejecutivo arma una coalición de sobrevivencia con un legislativo que en muchos casos han sido antagónicos, pero que llegan a acuerdos a través de los cuales lo que se reparte es el Estado. O sea, el Estado se acuchilla, se corta, ¿no? En el siglo XIX aparece esta idea de la res pública, ¿no? Es una vaca que la están cortando, ¿no? Los carniceros, ¿no? Entonces, la corrupción nace como parte de una cultura política que no puede crear instituciones. La corrupción no solamente se debe explicar en términos económicos, en términos de ganancia, en términos de preeminencia, de una suerte de movilidad social, sino que es la manera como el sistema funciona para que no se derrumbe.
Entonces, si ese es el modelo, yo creo que la pregunta siguiente es muy pertinente. Acá la pregunta es que no hay memoria, no se tiene memoria, ¿no? Entonces, lo que se hace es acusar a la administración anterior, ¿no? Fue por culpa de fue por culpa de los que te precedieron. Pero quien entra no entiende que está atado a este mecanismo, a esta manera de organizar el poder. Entonces todos caen. No hay manera no hay manera de gobernar si no es bajo esas reglas de juego. Es una baraja marcada. Recibes una baraja marcada. Y por más que tú intentes hacerlo de diversas maneras, y yo escribí un libro sobre un intento de modernización, que es Homo Políticos, ¿no? De Manuel Pardo. Bueno, él es asesinado. Y hay una serie de levantamientos contra él, porque todo intento de reforma desbarata una manera de preservar el poder, ¿no? Entonces yo creo que acá el tema no solamente es acusar la corrupción como un ente, como somos los más corruptos del mundo, que no sé si eso nos sirve de mucho o de poco, ¿no? Yo pienso que Estados Unidos también es un país corrupto, probablemente es una corrupción menos evidente, menos escandalosa, pero todos los países tienen, y la República como institución, esto de la época de los romanos, tenía dos enemigos, ¿no? Y nosotros estamos en este momento batiéndonos con los dos. Uno es la corrupción y el otro es la anarquía, ¿no? Esos eran los enemigos para los romanos que hacen teoría republicana. Entonces, acá el gran tema es entender cómo funciona el poder, como un mecanismo que tiene 200 años. ¿No? Y en la medida que hay momentos de auge, probablemente eso se estimula, en el momento que hay una baja en cuanto al reparto, eso se vuelve más complicado porque entran nuevos actores, pero al final, si uno se da cuenta, todos repiten lo mismo. Eso es lo más trágico, ¿no? Incluso los que vienen a decir que después de 500 años, ¿no? Viene un hombre del campo para cambiar la historia, ¿no? Y va a transformar Palacio de Gobierno en un museo. Bueno, él también entró al mecanismo, ¿no? Entonces yo lo que diría es primero reconocer este terreno, este escenario tan difícil que fue heredado, y creo que es el momento de hacerlo, porque estamos en una crisis terminal donde este Estado está implosionando, ¿no? Porque no es capaz de brindar seguridad, que probablemente esa es la función, la primera función de un Estado. Reconocerlo, reconocer cómo ha funcionado, ¿no? No pensar que esto es algo de corto plazo, se agudiza en momentos de crisis, digamos, mundial. Y lo segundo es volver a la historia, ¿no? Volver a la historia y volver a los momentos en que se dieron iniciativas para cambiar estas reglas, ¿no? Entonces esto tampoco es una historia de corrupción secular, pues que nadie lo identificó. El problema es que cada cierto tiempo nos hacemos una suerte de lobotomía nacional, ¿no? Ahora con el Archivo General de la Nación, que no sabemos dónde va, bueno, es la manera más, es lo más obvio que la memoria es lo que siempre estamos perdiendo, ¿no? Entonces acá hay que volver, y para un poco terminar la respuesta, es que hay que volver a la historia para ver estos patrones, que son patrones de conducta, es como los seres humanos tienen patrones, que en la medida que no los reconoces, no vas a escapar. Y lo segundo, una ciudadanía que a través de la educación sepa elegir, ¿no? Y probablemente ahí está el gran error, porque uno sigue acusando a los administradores de este Estado, cada vez más ignorantes, cada vez más desfachatados, pero uno los ha puesto ahí, ¿no? Y no se puede deshacer, ¿no? Entonces acá hay dos tareas pendientes, el reconocimiento de lo que eres, que es un proceso difícil porque tienes que reconocer todos tus errores, todas tus fallas, y lo segundo, regresar al proceso histórico y tratar de ver cómo intervienes y desmantelas este mecanismo. Esto no va a ser fácil, ¿no? Porque si lo desmantelas totalmente, vuela en mil pedazos, porque la corrupción es lo que te ha permitido el reparto y te ha permitido crear los balances de poderes. El problema es que ya la corrupción se convierte en un problema
cuando se masifica, cuando llega a todo el Perú y ya no hay ética, ¿no? Entonces yo creo que acá el tercer asunto que dejaría un poco ahí para conversarlo es cómo empezar a educar en la ética, ¿no? Cómo empezar a educar en el servicio público, ¿no? Cómo empezar a crear servidores, ¿no? Maestros, biólogos, no veo las carreras que ustedes tienen, de lo ambiental, ¿no? El cómo defendemos lo que es nuestro, ¿no? No solamente entro yo para apropiarme de lo que creo me pertenece, ¿no? Entonces es todo un cambio que yo creo que no es solamente un cambio económico, político, sino es un cambio en las mentalidades. Y estos cambios en las mentalidades demandan muchísimo tiempo, muchas generaciones, ¿no? Entonces, pero yo creo que cuando uno identifica el problema, ya tiene parte de la solución, porque ya lo identificaste, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que comenzar a visibilizar la raíz histórica de la corrupción y tratar de ver cuáles son unas formas alternativas, ahora que es tan difícil, ¿no? Ahora es tan difícil gobernar a través de por todas las redes, el sistema ya es prácticamente imposible escaparse del juicio público, ¿no? Entonces, ¿cómo restablecer a través probablemente de la ciencia, de la inteligencia artificial, mecanismos de control? ¿No? Porque yo creo que acá si hay controles y si hay transparencia y se visibiliza el gasto y se logra identificar a los perpetradores, va a ser mucho más fácil escapar, ¿no? Entonces, sí, es un problema serio, pero yo creo que si hay voluntad y hay conocimiento y se identifica claramente las tendencias, yo pienso que es posible combatirla. Carmen, no sé si te parece la metodología, porque yo le voy a pedir a los alumnos que hagan sus preguntas y de repente, luego de ello, tú tocar algunos temas que te parece deberían complementarse, ¿no? Entonces le voy a dar el pase ahora a Gary Vítor, de Ingeniería Económica, ¿no? Hemos tenido primero a Karen, que es estudiante de Derecho, Gary, que es estudiante de Ingeniería Económica, y bueno, sí, son casi 30 carreras, 30 y pico carreras que tenemos acá, y hay alumnos de diversos programas, ya estamos cercanos a los 800 alumnos que están escuchando toda esta intervención. Gary, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, si puedes prender tu video para conocerte mejor también. Sí, lo que pasa es que justo me ha dado la clase, pero sí la voy a entender. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar con todos los compañeros y es un gusto estar con una ponente de tanto nivel. Eh, la pregunta es la siguiente. En varias de sus obras, como La Utopía Republicana y La Guerra y Construcción del Estado, usted examina cómo los conflictos armados y la cultura política del siglo XIX en Perú y América Latina no solo moldearon la construcción del Estado, sino también las dinámicas de poder y exclusión dentro de la sociedad. Usted ha señalado que los conflictos internos, en muchos casos, fueron aprovechados por ciertos grupos para consolidar sus posiciones de privilegio, lo que perpetuó estructuras autoritarias y clientelistas, tanto en las élites como en sectores populares. Teniendo todo esto en cuenta, ¿considera que esta lógica de conflicto, prebendas y usufructo siguen vigentes en la actualidad en democracias latinoamericanas? Y de ser así, ¿cómo podría una sociedad romper con estos ciclos históricos de autoritarismo que aún parecen estar profundamente enraizados en la cultura política de la región? ¿Escuchamos a todos? ¿Quieres que sigamos esa dinámica? ¿Escucho todas las preguntas o...? Como te parezca mejor, Carmen. Ya, yo creo que esta pregunta de Gary se relaciona con la de Karen, o sea que podemos hacerlas conversar. Y un poco refuerza lo que anteriormente mencioné, estos ciclos de violencia, ¿no? En el Perú. El siglo XIX, nosotros tenemos una anarquía que dura 10 años después de la independencia, pero todo el proceso independentista, como lo mencioné anteriormente, se ha caracterizado justamente por instaurar un modelo,
¿no? Y el modelo es justamente el reparto del Estado, ¿no? Que probablemente en otros países también se va a experimentar, pero acá no existen los balances, los check and balances de los que hablan los americanos. No los logramos instalar. Porque si se hubiera instalado una corte de justicia, si se hubieran establecido ciertas instituciones, como lo logran hacer los chilenos, por ejemplo, probablemente la corrupción no se hubiera desbordado y digamos, para nuestra desgracia, tenemos productos que la estimulan, como por ejemplo es el guano, después viene el salitre, después viene el ciclo del caucho, ahora estamos con el ciclo del oro, anteriormente el tráfico de la cocaína. Entonces tenemos productos, digamos, estrella que nos hacen, que nos permiten una acumulación acelerada, ¿no? Y entonces en ese modelo caemos, ¿no? Porque no hemos logrado establecer controles, ¿no? Controles internos para poder evitar este desborde. Porque la corrupción es algo que ocurre en todas partes del mundo, pero depende de las instituciones para poder acotarlas, ¿no? Nosotros, para nuestra desgracia, no las tenemos, y eso es obvio en este momento, ¿no? Entonces, este Estado que va surgiendo, ¿no? Este Estado que al final lo terminan administrando los militares, ¿no? Yo creo que ahí hay que dejar bien claro que hay una derrota de la primera generación, ¿no? La primera generación que declara la independencia, la primera generación que instaura el Congreso Constituyente son los discípulos de Toribio Rodríguez de Mendoza, son los carolinos, son los científicos, ¿no? El que diseña nuestro escudo, José Gregorio Paredes, es un médico, es especialista, le gusta verla, es astrónomo, descubre un cometa, o sea, son brillantes, todos son brillantes, ¿no? Uno va uno por uno, el mulato Valdés, ¿no? Que es un mulato que no tenía ningún derecho por su raza a ser médico, bueno, pues su capacidad probablemente es mayor que la de un Anue, ¿no? Y se convierte en cirujano, ¿no? Entonces, y es el primer cirujano del Estado, ¿no? Lo que sería el Surgeon General, un mulato en el Perú, ¿no? Lo que significa que hay ahí un núcleo intelectual, ¿no? Y yo creo que a ese núcleo hay que volver, con todas las limitaciones que pudieran tener. Estos eran pues lectores hablaban latín, griego, tenían seudónimos en griego, se reunía el Mercurio peruano, ¿no? Hemos tenido momentos de gloria de la Ilustración, pero ese núcleo es derrotado. Es derrotado por los militares, ¿no? Por los militares que basan su legitimidad no en la ciencia, no en el conocimiento, sino en las armas. Entonces acá se da una colisión temprana, ¿no? Y bueno, y llega pues el maestro de los maestros en el arte del poder, que es Bolívar, ¿no? Y él deja su generación de generales, Gamarra, Santa Cruz, que van a ser los que van a administrar el Estado peruano. Entonces, este Estado peruano sobre el que me ha preguntado Gary es violento, ¿no? Esa es otra de las características del Estado. O sea, no solamente es un Estado corrupto, no solamente es un Estado antiintelectual, en cierto sentido, aunque los militares se rodean pues, de algunos importantes intelectuales, es un Estado violento, ¿no? Y es un Estado que reprime con violencia, ¿no? Y que justamente trata de mantener este mecanismo funcionando, ¿no? Y ha sido empoderado por el guano, ha sido empoderado por una serie de productos, ¿no? Entonces es rico, tiene cómo repartir, ¿no? Entonces yo creo que ese ADN del Estado peruano, que es un Estado golpista también, ¿no? La primera década de nuestra independencia hay una sucesión de golpes de Estado, ¿no? Y el primer golpe de Estado contra el virrey. En el Perú se ensaya, probablemente el único país de América Latina, en que se le da un golpe al virrey, ¿no? Sus generales que están peleando entre ellos, la Serna, que se va a convertir en su sucesor, le da un golpe y lo deporta y lo pone en un barco y lo manda de vuelta a España, ¿no? Entonces hay una ruptura de la legalidad, ¿no? El poder en el Perú siempre es de facto, ¿no? Y ante la mirada atónita de todos los juristas, acá hay abogados, todos se quedan con la boca abierta y no pueden hacer absolutamente nada.
¿no? A nuestro presidente, que yo le tengo muchísimo aprecio, Lamar, gran militar, ¿no? Que peleó en las guerras napoleónicas. Bueno, le dan un golpe de estado entre gallos y medianoche en el norte, lo suben en un barco y lo deportan a Costa Rica y no le permiten que se defienda, ¿no? Y él manda cartas desde Costa Rica diciendo que quiere que lo escuche, a nadie le importa escucharlo, ¿no? Entonces, introducir el elemento de política de facto, de los hechos, ¿no? Yo soy el primero, yo lo hago y acá que se aguanten todos, ¿no? Entonces yo creo que ese elemento al que se refiere Gary también es importantísimo, ¿no? Porque no solamente es la cultura de la corrupción, sino es que la cultura que yo me quedo repitiendo la corrupción y me quedo hasta que a mí se me ocurra, ¿no? Entonces pienso que ahí también este elemento autoritario, violento del Estado peruano, ¿no? De un Estado que no le importa, que más bien mira para el otro lado, porque está luchando por sobrevivir, ¿no? Es un Estado que ha adquirido una suerte de vida propia, ¿no? Y entonces se van repitiendo los modelos, los patrones, y los que vienen con la esperanza que lo pueden reformar, que lo pueden desmantelar, caen en este laberinto del poder, ¿no? Hay una frase que encontré por ahí en una carta del siglo XIX, ¿no? Dice, la política peruana es un laberinto de la cual no puede escapar ni el mismo diablo, ¿no? Entonces, es tal la colisión de voluntades que se da, ¿no? Que ya adquiere, ya es como algo surreal, ¿no? Entonces, pienso que viene de esta tradición política de los militares, ¿no? De esta movilidad social, de lo que produce el guano en nuestro país, de lo que produce la guerra, ¿no? La guerra del Pacífico, que nos deja pues totalmente desmoralizados, sin amor propio, ¿no? Destruidos, sin poder levantarnos por mucho tiempo, que después en el siglo XX ocurre, y algo más que es la exclusión, ¿no? Porque al repartir el poder, y esto es bien interesante, yo lo trabajo para el siglo XIX, lo que hace el Ejecutivo es darle a los señores de horca y cuchillo de las provincias el poder para reprimir, ¿no? Entonces ellos reprimen a los indios, ellos reprimen a lo que consideran es su propiedad, ¿no? Entonces es un Estado que se desatiende de las provincias desde muy temprano, ¿no? Y sobre todo con el guano ya adquiere una autonomía propia, ¿no? Entonces es interesante analizar el Estado peruano en su constitución, porque nos permite entender la crisis terminal por la que está pasando aparentemente en la actualidad. Me voy a permitir un par de minutos. Estamos escuchando nuestra historia, ¿no? Y quizás valdría la pena que todos, ¿no? Estudiantes, todos, nos diéramos cuenta de que para que eso no se quede, digamos, en una cosa más impersonal, ¿no? Al final es como que estuviéramos escuchando la historia de nuestra familia. Imagínense cada uno de ustedes en su familia, cómo se refleja los ancestros que han tenido. ¿Ok? De repente la mamá, la abuela les habla de la tía, de la bisabuela, de la tatarabuela que fue monja, que se esforzó, y de repente por ahí una tía habla, ¿no? Así en voz baja, ¿no? Sí, pero mi abuela no se acuerda del esposo de su, ¿no? De tal que fue un forajido y que fue un ladrón, ¿no? Y entonces la historia, la cultura familiar, se puede nutrir de cosas buenas y de cosas malas, ¿no? Claro. Si tengo una familia en la que, digamos, el conflicto ha sido lo que lo ha caracterizado, seguramente esa persona va a sufrir mucho, ¿no? No encuentra cómo desarrollarse. Si tiene de ambas cosas, que es un poco lo que sucede en todas las familias, ¿no? Ya está en cómo logra él rescatar lo positivo, ¿no? Entonces estamos escuchando a esa gran familia peruana, cómo se ha ido formando, ¿no? Y Carmen nos está enfatizando este tema de la república. Pero recordemos que somos una sociedad compleja que ahora ya se
ve con más facilidad, ¿no? Donde viene un Pizarro y se casa con la media hermana de Atahualpa. Y Garcilaso es un mestizo, ¿no? Y la corona española reconoce a los nobles quechuas, y han estado 250 años. Y efectivamente luego viene Tupac Amaru y se le ocurre querer ser inca, ¿no? Y se arma también todo un entrevero, porque dicen, ¿y por qué él y por qué yo no? ¿Quiénes? Por ejemplo, un Mateo Pumacagua que lucha contra él. Y vamos a llegar a esto que he estudiado tanto, Carmen, que nos señala efectivamente esa cultura, ¿no? Que se da cuando empieza la República, porque somos algo que los extranjeros tienen interés, ¿no? Éramos el virreinato, ¿no? El virreinato más importante, la corona española estaba endeudada, ¿no? Dicho sea de paso, estaba endeudada con criollos, ¿no? Y nobles peruanos que habían puesto dinero para defender intereses cuando hay esta revuelta de Tupac Amaru, esta revolución de Tupac Amaru. Entonces, todo eso se da y un elemento para cerrar, ¿no? Porque Carmen nos ha hablado bien cómo está esta lógica de quedarme con lo que voy encontrando, la corrupción, el usufructo, imponer, ¿no? Cada uno con su verdad, que viene de repente también desde hace 500 años, cuando llegan los hispanos a imponer una cultura, a la Santa Inquisición, y también los originarios, porque las culturas originarias eran culturas autoritarias. Había un curaca, había un inca, un zapa inca. Todos esos nobles eran los dueños de la verdad. Entonces hay esta imposición y hay una geografía, y con eso cierro, terrible, ¿no? Porque ustedes, digamos, de acá pueden ir a Ica por la costa, pueden ir seguramente en Chile, ¿no? Movilizarse también cientos de kilómetros porque es un terreno plano. Se van a Argentina y, salvo el norte, pues todo es una facilidad de comunicación impresionante. Acá, nosotros en este momento, para llegar a Huancayo, nos demoramos creo que casi un día, 8 horas, 6 horas, ¿no? Imagínense hace 100 años, 200 años, 300 años. De cómo se va formando esa sociedad, como bien señala Carmen, con la corrupción, la imposición, la dificultad geográfica, ¿no? Y cómo salimos, cómo logramos que esa familia peruana salga, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Quién quiere hacer esta? Un ratito, Sí, por favor, Carmen. es un problema de física cuántica, ¿no? No es un problema matemático, no es una tabla de 3 por 4, es mucho, hay demasiados factores interviniendo, ¿no? Yo creo que a esa complejidad tenemos que llegar. Pero lo que ocurre es que en este mundo de lucha política permanente todo se binariza, los buenos y los malos, ¿no? Entonces, al binarizar, lo conviertes en algo simple, ¿no? Y pierdes toda la complejidad del proceso que te permitiría ir de a pocos desmantelando lo que vas descubriendo. Pero si estos son los buenos, estos son los malos, pero al poco tiempo los buenos son malos, los malos son buenos. Entonces, todo es, digamos, un enredo conceptual, ¿no? Entonces acá también la manera como se ha contado la historia no nos ha dejado ver que nacemos de la complejidad, nacemos de la confusión, ¿no? Cuando uno recuerda, probablemente ustedes han leído el nombre Perú, ¿no? No se sabe bien si es el indio que le dice al español, yo me llamo Virú, no se sabe si es el río, no se sabe si, no se sabe, o sea, es como lo que no se logra captar en su totalidad. Eso es el Perú, ¿no? Entonces, si tú dices el país del oro, bueno, yo enseño a mis estudiantes cuando les cuento la llegada de los españoles al Cusco. Era la primera vez que ellos veían una ciudad cubierta de oro, o sea, tenía láminas de oro, brillaba la ciudad, tenía un zoológico Atahualpa de oro. Entonces era como la fantasía hecha realidad, ¿no? Entonces de ese mundo, y tú que mencionas a Pizarro, cuando se reparten en el Cusco, entre Almagro y Pizarro, se reparten el Perú. Pizarro le dice a Almagro, ándate al sur, a Chile, vas a encontrar otro Perú. Y no lo encuentra. Y por eso que los hijos, después el hijo de Pizarro viene y lo asesina, ¿no? Entonces ahí hay asesinatos, hay ajustes de cuentas.
por ambiciones de un lugar pues que era prácticamente la fantasía de Marco Polo, ¿no? Algo que nunca se había visto. Entonces, en ese lugar estamos nosotros en este momento sentados, ¿no? Como los grandes imperios, dos veces imperio, que están llenos como dices tú, de complejidad, de diversidad y de una geografía totalmente endemoniada. Yo me fui a Huarochirí hace poco y nos agarró una neblina y yo pensaba que me iba a morir, o sea, está totalmente cruzada de precipicios. Cuando después me di cuenta de día los lugares por los que había pasado, digo, esto se transita todo el tiempo en el Perú, ¿no? Entonces, toda esa complejidad es la que produce una historia como la que estamos viviendo, ¿no? Que está llena de claroscuros, de surrealismo, de absurdo, porque justamente no se han resuelto los problemas institucionales, porque yo creo que las instituciones son las que van ordenando, ¿no? Toda esta complejidad cultural que tenemos. Importantísimo, Carmen, lo que has comentado para comprender lo que somos, ¿no? ¿Quién, por favor, sigue? Creo que María López, si no recuerdo, si no estoy equivocado. María López también de Ingeniería Económica. María del Carmen, Sí, María del sí, Carmen. buenas tardes. Sí, por buenas favor. tardes con todos. Un placer estar aquí. Mi pregunta va más dirigida en relación a la historia con la educación. Mm. Hemos visto que a lo largo de nuestra historia la educación ha sido vista como un pilar fundamental para el progreso. Sin embargo, la desigualdad que se ha evidenciado en el acceso a educación de calidad ha limitado su capacidad para generar cambios transformadores en amplios sectores de la sociedad peruana. Por ejemplo, la brecha digital que se evidenció en la pandemia de la COVID-19. Me tocó vivirla junto al programa Aprendo en Casa, le tocó vivirla a mis hermanos y a familiares de la sierra, por ejemplo. Esto mostró que miles de estudiantes de áreas rurales no podían conectarse a sus clases virtuales. Esto no solo generó o no solo genera una disparidad en el aprendizaje, sino que también limita las oportunidades de esos estudiantes para participar activamente en la transformación o en la construcción del país. Por otro lado, además, en términos de contenidos, los programas educativos tienden a ser rígidos y no siempre responden a las necesidades actuales de la sociedad. Me refiero a las mallas y enfoques de enseñanza que muchos sistemas educativos, incluido el peruano, eh, estos a menudo permanecen anclados en estructuras tradicionales que no evolucionan lo suficientemente rápido para adaptarse a demandas y desafíos contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, hay un enfoque excesivo en la memorización de datos y menos en el desarrollo de competencias como el pensamiento crítico, la resolución de problemas o el manejo de la tecnología. Además, los contenidos no siempre reflejan la realidad cultural, económica o social de los estudiantes, lo que reduce la relevancia para transformar sus contextos, ¿no? Esta rigidez impide que la educación sea un motor dinámico para enfrentar retos como la globalización o la creciente digitalización. En ese sentido, ¿qué cambios estructurales cree que son necesarios para que el sistema educativo peruano realmente logre ser un motor de transformación y desarrollo social? ¿Y cómo cree que podríamos replantear el uso de la historia en nuestras aulas para no solo desmitificar estos relatos, sino también fomentar una educación que empodere a las nuevas generaciones a hacer cambios en un Perú contemporáneo? Estupenda, María del Carmen, tu pregunta. Yo estudié para ser profesora de básica regular. Yo quería ser maestra de secundaria. Y mientras que estaba aprendiendo, digamos, hice mis prácticas en Teresa González de Fanning, en Mercedes Cabello, en las grandes unidades escolares. Pero me encontré con la doctora Guerra, el doctor Fernando Rosas, historiadores, y ahí me comenzó a interesar el tema de la historia. Entonces después hice una especialidad en historia en la católica y después hice mi doctorado en los Estados Unidos, en historia latinoamericana. Y siempre he considerado lo que tú dices. O sea, si no hay memoria,
si no hay memoria, si tú no tienes referencias, y acá volviendo a lo que dice el ingeniero Dextre, o sea, en una familia, si tú tienes historias truculentas que te han contado, de pura disfuncionalidad, que no te quisieron, que te entregaron ahí en un orfanatorio, o sea, si todas esas historias pueblan tu mente, es muy poco el amor propio que te puedes tener, ¿no? Entonces yo creo que acá el tema de la memoria, y acá no es rescatar una memoria rosa, sino creo que acá lo que hay que rescatar es un país que ha vivido siempre inmensos desafíos, ¿no? Entonces el tema del desafío, ¿no? Y el tema de cómo el peruano ha logrado desde la época, cuando tú ves pues la historia extraordinaria de los incas, ¿no? Que logran convertir los Andes en un lugar de agricultura de punta, ¿no? Entonces yo creo que ahí está un desfase, un dislocamiento entre la historia y la educación, porque posteriormente la historia ha terminado subsumida en las ciencias sociales, en la historia universal, y no se le ha dado a la historia del Perú el lugar que le corresponde como una disciplina, ¿no? Y una disciplina en la que tú tienes que contar el relato, ¿no? Porque yo soy profesora universitaria, y si tú no los pones en el relato primero, en la secuencia, no puede haber análisis, ¿no? Las cosas van por partes, ¿no? Entonces, un poco tú lo que dices, claro, el pensamiento crítico, pero primero tienes que entender cómo fue el proceso, ¿no? Yo cuando estudié en la Universidad de Historia, yo aprendí que los griegos venían primero, la Edad Media, el tránsito, la Edad Moderna, ¿no? Entonces tú vas viendo cómo se van dando los cambios y las tendencias, ¿no? Entonces yo creo que acá lo que ha faltado es una presencia de historiadores en el momento que se han organizado los currículos. Y eso se ha ido perdiendo, esa presencia se ha ido perdiendo, número uno. Número dos, que como tú muy bien dices, no hay una flexibilidad en el currículum, ¿no? Porque si yo me quiero detener, no sé, en las técnicas agrarias de los incas, no puedo, porque solamente tengo una semana para eso, ¿no? Entonces tiene que haber una flexibilidad, que el maestro se dé cuenta que hay temas que puede explorar, ¿no? Y que los puede llevar a lo medioambiental, ¿no? Porque los incas pues tenían unas habilidades extraordinarias, ¿no? En la cercanía a la naturaleza, el respeto por la naturaleza, ¿no? Entonces, establecer esos vínculos, ¿no? Entre el pasado y el presente, que la historia no sea algo que está ahí muerto, sino cómo lograr potencializar, ¿no? Estas técnicas y estos conocimientos antiguos, ¿no? Y lo mismo del siglo XIX, aprender qué cosa ocurrió, pero que a pesar de las guerras civiles había presencia de asociaciones de literatura, de geografía, cómo estaban dando la pelea, ¿no? En medio del caos absoluto, ¿no? Entonces, yo pienso que es el tema de la creatividad en maestros que están sobrecargados de tareas, ¿no? Y acá pues es el Estado que no te da ni los medios, ni te da el tiempo para la investigación, ¿no? Yo creo que los maestros se sienten en ese sentido muy abandonados, porque no hay horas para que ellos puedan investigar, preparar su material. Y bueno, y hemos tenido una prueba contundente con el último presidente, ¿no? Un presidente que aparentemente era maestro rural, pero que mostró las grandes limitaciones que tienen los maestros en las provincias, ¿no? Incapacidades básicas, conceptuales, verbales. ¿Qué está pasando, ¿no? con la educación? Si en Lima estamos viendo, como tú bien dices, a raíz del COVID, una serie de carencias, ¿cómo estará ocurriendo en lugares donde ni siquiera llega el Internet, como tú también lo has mencionado, ¿no? Entonces, acá lo que se necesita es una gran reforma, pero no rimbombante, ¿no? Sino una reforma que comience a poner la educación peruana a tono con los cambios que se están dando, ¿no? Yo últimamente he armado un equipo de trabajo de podcasts sobre Ayacucho, ¿no? Sobre la celebración del Bicentenario, que poca importancia se le está dando porque estamos pues sumidos, que otro de los grandes temas es que la coyuntura nos devora, ¿no? Entonces, Chibolín, después viene otros personajes, y ahí, ¿quién se acuerda de Ayacucho? ¿Quién se acuerda
¿Quién se acuerda de Junín? ¿Quién se acuerda de Necochea, acuchillado en el campo de batalla? O sea, ¿quién se acuerda? Si aparecen nuevos personajes todos los días, todos los días. No hay mente que pueda registrar tantos personajes. Es imposible. Entonces tienes que eliminar, y lo que eliminas pues es el conocimiento que debería servirte de ancla, ¿no? Yo creo que la historia te sirve de ancla. Te sirve para reflexionar, esto pasó parecido, cómo se resolvió, ¿no? Tienes una experiencia mental, tienes la memoria, ¿no? El ser humano, si nos caracterizamos o nos diferenciamos de los animales es porque tenemos cierta memoria, ¿no? Que nos permite orientarnos en situaciones desconocidas. Eso lo hemos perdido también en el Perú. ¿No? Esta memoria, ¿por qué? Porque cada administración destruye la anterior, ¿no? Entonces el anterior fue un desastre, Leguía fue un desastre, todo fue, y ahora parece que no eran tan desastrosos en comparación de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces ha habido una permanente destrucción de memoria, ¿no? En la lucha política. Yo creo que ahí hay también un problema que hay que resolver. Y lo que tú dices es, volviendo a lo del podcast, cómo estimular a los maestros que se vayan por estas nuevas tecnologías que te pueden permitir pues una llegada extraordinaria. Yo he descubierto la inteligencia artificial haciendo los podcasts, ¿no? Que la inteligencia artificial tú le dices guerrilleros, tal y aparece todo un mundo que no te imaginas frente a ti, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizar esta tecnología que para muchos, a muchos de sus críticos nos está deshumanizando, justamente como un apoyo, como una ayuda al maestro? Eso nadie lo está discutiendo. No son discusiones que se ponen en el centro del debate, porque en el centro de debate está el Congreso, las operaciones de DINA, tonterías, pero no hay un grupo que esté presionando, que esté empujando para las reformas a las que. Entonces, yo diría que en un nuevo gobierno tendríamos que prestar atención a lo que se va a ofrecer en términos educativos, ¿no? Porque acá no solamente es que hay una generación, y lo veo mucho entre mis estudiantes, que han estado en confinamiento y que han estado pues totalmente aislados, muchos, mi hija también es profesora, muchos no han aprendido a escribir. Entonces hay una serie de vacíos que tenemos que llenar y que tiene que ser parte de un proyecto nacional, ¿no? Estas son políticas públicas que deben trascender una sola administración y que tienen que ser pues quinquenales, cada 10 años, de qué tipo de país queremos en términos educativos. Entonces, empujar por esas reformas, traer, como tú lo estás haciendo conmigo, traer a la mesa toda esta discusión de contenidos, toda esta discusión de que no hay espíritu crítico, porque no hay espíritu crítico, si te hacen memorizar las cosas, ¿qué espíritu crítico puede haber, ¿no? Entonces hay una necesidad y un desafío inmenso, y hay muchos maestros comprometidos, que yo los he visto, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a Ichocán, que es la tierra de Ima Sumac, donde creció, y estaba la maestra pues está dando el homenaje con los estudiantes. O sea, en cada rincón del Perú hay maestros comprometidos que, a pesar de lo que estamos pasando, ellos siguen dando la pelea porque la educación, como tú muy bien lo has dicho, desde el siglo XIX, con el surgimiento de la República, es la vía para salir adelante, para el progreso. Y los padres del Perú, los padres de familia siguen creyendo, siguen apostando por la educación. Ahora lo que les tenemos que dar es educación de calidad, ¿no? Y ese creo que es el gran desafío. Eh, es importante entre los comentarios y las preguntas del chat cómo va apareciendo una inquietud, ¿no? Porque efectivamente, este, Daniela dice, ¿no? O sea, ¿cómo hacer política? Este, ¿Debo adaptarme a la cultura de la corrupción? O sea, creo que un poco en estas charlas, y como ha señalado Carmen, ha habido somos una sociedad que busca llegar al poder para apropiarse de algo, ¿no? Un poco que esa ha sido la educación a lo largo de varias generaciones. ¿Por qué? Por una serie de razones, algunas ya las hemos conversado. Entonces, pero
¿Qué origina? Que algunos de nosotros decimos, ah, no, yo no me meto en política, ¿no? Y si me meto en política, no, ahí me voy a complicar la vida. Y eso pasa a toda la generación, o sea, las personas de mi edad, más jóvenes, ustedes, ¿cómo se hace? ¿No? La universidad debe hablar de política, no debe hablar de política. Nosotros, en la universidad, decimos, tenemos que preocuparnos de la sociedad y tenemos que ser neutrales. Yo no puedo imponer una visión política. Y creo que Saúl Peña dice, para ser neutral, primero hay que reconocer, un distinguido psicoanalista recientemente fallecido, para ser neutral hay que reconocer que uno nunca es neutral, ¿no? Porque uno tiene su interés, pero vamos a tratar de ser neutrales. Entonces, hay que ver que la política es la manera como se dirige el país, es donde está el poder. Y cómo participamos, sabiendo votar, ¿no? Sabiendo exigir a quienes se presentan como candidatos que realmente sean personas con el perfil adecuado, con las ideas adecuadas, porque si no, seguimos en lo mismo, ¿no? Entonces, no tenemos que entrar de ninguna manera ni adaptarnos a esa cultura de corrupción. Tenemos más bien que ver e ir exigiendo como sociedad esto, con esta, la palabra, ¿no? El influencer, ¿no? La persona que puede, así como alguien orienta en modas, en qué sé yo, ¿cómo orientamos a que la sociedad pida decencia, que la sociedad pida buenos candidatos, que la sociedad diga cómo vas a resolver la educación, cómo vas a resolver el sistema judicial, cómo vas a desarrollar al país? Explícame eso, ¿no? Para ver si yo tomo una decisión por ti. Y Hay yo creo, una... Sí, por disculpa, favor. yo creo que es política con P mayúscula. Y la política con P mayúscula desde la época de los griegos viene de la polis, ¿no? ¿Y qué cosa es la polis? La polis es la ciudad. O sea, la polis somos todos nosotros, ¿no? Con todo lo que los griegos puedan haber tenido, esclavitud, lo que fuere, pero había un ágora, había un lugar donde se reunían y definían qué cosa era lo mejor para todos, ¿no? Entonces yo creo que si se hace ese tipo de política en términos del bien común, de lo que le conviene a todos o lo que le conviene a las mayorías, tú ya no estás en el activismo de los buenos y los malos, sino que estás proponiendo, ¿no? Proponiendo ideas que las puedes discutir con otros que de repente no piensan igual que tú, pero que de ahí puede salir algo, un modelo, un proyecto, una entrada que le puede ser bien al Perú, ¿no? Entonces, y en ese sentido, volviendo a la conversación, a lo que propone, a lo que mencionaba María del Carmen, es todo el tema de el amor por el Perú. Porque yo creo que acá en el aula, en la discusión sobre el pasado, te conmueve tanto dolor, te conmueve tanta respuesta ante el desafío, ¿no? Yo que he trabajado la Guerra del Pacífico, yo que he trabajado la ocupación, lo siento. ¿No? Sientes cómo es un país pues que está totalmente abandonado, Grau abandonado, pidiendo que le manden, que le limpien los fondos del Huáscar, no se los limpian, ¿no? Entonces, todo eso te conmueve porque a pesar de todo siempre salen energías que están tratando de pensar en el nosotros. Él tenía esposa, tenía hijos, fácilmente puedo decir, ¿saben qué? Me he dado tos, gripe, no, yo no puedo, que manden a otro. No, él fue. ¿No? Entonces yo creo que esas historias de vida, ¿no? Junto con la idea de un bien común, es lo que tiene que guiar a los que quieren hacer política con P mayúscula, ¿no? No los que están en la politiquería de ver qué puesto público les va a corresponder si tal o cual candidato sale elegido. Gracias, Carmen. Me has hecho acordar a Alfonso Ugarte, que la mamá, ¿no es cierto?, cuando le Lo querían preguntaron mandar a por qué su Europa. hijo no se había ido a Europa, ella dijo, y si no, si todos los hijos se van a Europa, ¿quién defiende la patria? ¿No? Esa es la calidad que también hemos tenido en nuestra sociedad. Oscar, por favor, Oscar es de Derecho, tu pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me siento privilegiado de ser el último porque he escuchado ya gran parte de la Los charla. últimos serán los primeros, ojo. Exacto, y me gusta porque he podido enriquecer mi pregunta y mis ideas. Han hablado pues de la corrupción, de la violencia, de la educación,
Y se viene a la mente ahora un punto que está teniendo bastante protagonismo, ¿no? Que es Acemoglu y Robinson, que acaban de ganar el Premio Nobel de Economía justamente por el estudio del impacto de las instituciones en países que fallan, ¿no? En su libro Why Nations Fails, y en su otro libro que ya abarca un poco más la sociedad, que es El Corredor Estrecho. Estos dos libros justamente también me hacen reflexionar porque, bueno, los historiadores ya lo han estado tocando y, y hablan acerca de cómo la violencia se institucionaliza, ¿no? Cómo la violencia, como lo diría seguramente un profesor de UCLA, que es Universidad Hermana, donde usted hizo su doctorado, Alan Fisk, en su libro Violencia Virtuosa, la violencia comienza a ser una herramienta moral para regular interacciones y relaciones sociales. Parece que la violencia en este país, y no solo en este país, claro está, ha comenzado a tener un punto más funcional, ¿no? Más que proyectivo. Am, también algo importante que usted mencionó al principio y en un video que he podido ver es que hay que entender la guerra para poder construir la paz y hay que enfrentar estos conflictos, ¿no? Y me parece que este tema es saber enfrentarlos. Mi pregunta iría más o menos por cómo deberíamos ver las disciplinas a partir de este universo de múltiples matices, como usted también mencionó, que no es algo tan bipolar, ¿no? Entre izquierda o derecha, por así decirlo. ¿Cómo deberíamos comenzar a entender disciplinas como el derecho, la economía, la ingeniería, a partir de esta premisa, donde también como se menciona en el corredor estrecho, es una solución dinámica, ¿no? Tampoco entre tan liberal como en tan leviatán, como dirían, como el ejemplo que pusieron de China. ¿Y cuáles serían los desafíos y los costos, más que nada? ¿Cuál es el costo de ver el mundo y las disciplinas a partir de estas matices? ¿Qué debería yo dejar? ¿A qué debería renunciar por momentos para recuperar después? Bueno, a lo primero que hay o sea, lo primero que tenemos que sacrificar es la idea que yo tengo la verdad. Ahí esa es la madre de todas las guerras, la madre de todos los problemas, ¿no? No saber ponerte en el lugar del otro, no escucharlo, no enriquecerte, ¿no? Que era un poco lo que he estado leyendo mucho a partir de la neurociencia, ¿no? La neurociencia está llegando a entender el cerebro, cómo funciona, todos estos circuitos, ¿no? Es fascinante, ¿no? Entonces, un poco lo primero que tú estás sugiriendo y que yo siempre he sido una gran defensora es lo multidisciplinario, ¿no? Lo multidisciplinario, no tener miedo de entrar al campo de la historia, no tomar por ahí un curso de historia si tú eres literato, ¿no? Y si eres abogado, por ahí un curso de geografía. Todo va a servir para que tu cerebro se vaya nutriendo de múltiples miradas, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el punto principal. Y yo creo que acá la gran tragedia y que viene por el modelo económico, esto también estamos enfrentando la crisis de un modelo económico, ¿no? Un modelo económico depredador, un modelo económico que pues atacado a la naturaleza sin piedad. Y bueno, y la naturaleza ciegamente responde, o sea, y responde fuerte, ¿no? Entonces, estamos como al final de un tipo de acumulación, pienso yo, ¿no? Y de un tipo de ver, de que en un crecimiento que nada lo controla, puedes llegar al progreso. Eso es falso. ¿No? Entonces está en cuestión, muchas cosas están en cuestión, ¿no? Yo creo que acá lo más importante y lo que va saliendo de todo el horror que estamos viviendo, la guerra en Gaza, Ucrania, inmigraciones que ya no se pueden controlar, personas huyendo del hambre, es de que lo más importante es la vida humana, ¿no? Que parece que nos hemos olvidado, ¿no? En el camino del éxito, ¿no? De la acumulación, de los grandes edificios, nos hemos olvidado que lo que la especie humana ha defendido por millones de años ha sido la vida, ¿no? Y la vida se tiene que poner adelante, ¿no? Y por eso que estos libros, que yo considero que ha sido una gran elección del Nobel, están en eso.
¿no? Están en eso, cómo construir instituciones para que la gente sea feliz, tenga bienestar. Y lo básico, yo creo que después del COVID, ¿a qué conclusión hemos llegado después de haber estado encerrados? O sea, comida, una casa, un programa de salud, ni siquiera mucha ropa porque no había posibilidad de ponértela. Ahí te diste cuenta de que con 4 cosas eras feliz, ¿no? Entonces, pienso que lentamente el COVID, si lo sabemos entender, nos puso en nuestro lugar. O sea, un virus que vino de una ciudad en la que estaban vendiendo unos animales que no debían estarlos vendiendo, puso a la humanidad en ascuas, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto, y piensa en el tránsito de la Edad Media, la moderna, ¿qué cosa es lo que lo caracteriza? La peste, ¿no? La peste negra, ¿no? 50 millones, 40 millones que se mueren en Europa, ¿no? Es la globalización, es que una rata que viene de la China desembarque en Venecia y de ahí se acabó la vida de los europeos como la habían vivido, ¿no? Y después que vino la guerra, y después que vino el hambre, y de ahí después que vino el Renacimiento, el humanismo, el capitalismo, o sea, son grandes fases de cambio, ¿no? Y yo creo que estamos en una de ellas. Ahora estamos comunicados, eso creo que es lo positivo, ¿no? Antes tú pasabas la peste, me acuerdo cuando vi una casa de la Edad Media con la peste, esos hombres que tenían estos picos, que iban a recoger los cadáveres, nadie sabía quién era, o sea, no había cero de comunicación. Entonces, yo creo que estamos en un momento culminante de un ciclo, estamos cerrando un ciclo de depredación, un ciclo de falta de respeto por el otro, de injusticia, y bueno, pues estamos aprendiendo a la mala. O sea, como la naturaleza te enseña, la naturaleza no te pasa con 14, la naturaleza te desaparece, ¿no? Entonces yo creo que ahí se está viviendo esto y esta violencia, como tú dices, que es la respuesta, ¿no? Es la respuesta ante la incapacidad, ¿no? La incapacidad de los gobiernos, la incapacidad del sistema sanitario, que colapsa, ¿no? Yo siempre me acuerdo esta señora en Arequipa que persigue a la caravana presidencial para decirle de que su esposo estaba afuera y al final el esposo se muere porque a nadie le importa, ¿no? Entonces ya ante eso, ¿no? Ante la frustración, ¿no? De que hay dinero, de que hay posibilidades, pero que se roban, que las máscaras que no eran las que debían ser, bueno, sale la parte pues más primitiva de los seres humanos, ¿no? Que es la violencia por la sobrevivencia. No, lo que está pasando en el Perú en este momento ya es la sobrevivencia, ¿no? Porque es el ataque contra la vida, ¿no? Nosotros estamos quizás probando los límites del modelo, ¿no? El Perú siempre tiene estas características, ¿no? Siempre ocurren cosas así como excepcionales, ¿no? Entonces es un Estado que se derrumba, que no protege y que, bueno, pues salen a protestar de buena manera, pero otros no. ¿No? Porque se les ha defraudado, ¿no? Entonces, yo diría que lo que demanda el momento es una humanización, ¿no? Tenemos que rehumanizarnos. Hace poco vi un chico que escribía que quería que lo sacaran de Gaza y que terminó quemado, ¿no? Ahí, y lo filmaron, quemándose. ¿No? Nosotros tuvimos esta historia en Gamarra de estos trabajadores que también se quemaron, ¿no? Entonces, eso ya va llevándote a ver tu barbarie. Entonces, volviendo a los autores, yo creo que lo que ellos proponen son instituciones para que nuevamente tengamos un sistema civilizado. ¿No? Que no nos matemos, que no nos acuchillemos, pero por otro lado que sin justicia no puede haber pues un raciocinio, ¿no? Porque la desesperación también te lleva a transgredir las reglas, ¿no? Porque ya las reglas han desaparecido. Entonces, por ahí iría y yo creo que acá un poco, conversando con lo que inicialmente mencionó su rector, es la vuelta a las humanidades, ¿no? A mí me encantan las humanidades, a mí me encantan las meditaciones de Marco Aurelio, me gusta ver ese mundo de él, que él está en un campo de batalla, pero está pensando sobre la vida, está pensando sobre el honor, ¿me entiendes? O sea, los griegos y los romanos eran geniales,
¿no? En el sentido que ellos entendían, y más los griegos, ¿no? Que entienden la tragedia, la comedia, ¿no? Entonces, eso tiene que volver a la escuela para poder llevar este tránsito, porque esto va a durar mucho tiempo, ¿no? Pero si tú tienes otros seres humanos que han vivido ese proceso, probablemente te sientas más acompañado, ¿no? Y es lo que ahora, imagínate con todo este sistema que yo estoy en California, ustedes están en Lima, Perú, nos acompañamos en el proceso, porque eso es lo que nos queda, acompañarnos y transmitir a través de las palabras, ¿no? Que los seres humanos hemos podido pasar crisis muy difíciles y que lo hemos superado, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta, que no sé si me he dispersado, pero un poco tratando de sintetizar tu última pregunta que ha estado muy buena, Oscar. Sí, no, muy interesante. Acá hay un comentario que hace una estudiante, Michelle Olenka, ¿no? Y que toca dos temas que dice, bueno, reactivar el desarrollo del país y reducir la brecha de desigualdad. Y un poco es, creo, lo que ha despertado tus comentarios, Carmen, en el sentido de que, claro, estamos en una sociedad con conflictos serios, con problemas serios, pero es una sociedad que tiene que reaccionar, es una sociedad que tiene que recuperar un crecimiento y es como nos repetimos, ¿no? Porque es una sociedad que tiene, un país que tiene una serie de recursos, ¿no? Impresionantes, o sea, con la minería que tiene el Perú, podría ser país de primer mundo, con la agroexportación, país de primer mundo, con el turismo, ¿no? Con la pesca, recursos forestales, o sea, es un país que tiene una serie de fortalezas que hay que saberlas utilizar. Tenemos que saberlas utilizar y efectivamente no construir un modelo económico que deprede, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo cuando la gente va al sur, llega a Mala, mira hacia el cerro y ve la mina, ¿no? Condestable. Y esa mina no contamina el agua, porque es agua de la cuenca del río Mala, se utiliza en agricultura y se utiliza en los balnearios que están ahí al costado. Pero, claro, si estuviera 3 horas más arriba y no hay gente con valores, entonces de repente es una minería que efectivamente está yendo en contra de un desarrollo social. Y tenemos el tema de la desigualdad. Entonces, nuestro país es un país donde la corrupción, según la Contraloría, son 24.000 millones de soles al año, ¿no? O sea, todo lo que se podría hacer con esa cantidad de dinero y que los peruanos, a veces algunos ni siquiera se enteran. Yo lo repito porque pregunto a adultos, a jóvenes y a veces, ¿cuánto? Nadie sabe, ¿no? Entonces, creo que efectivamente nuestra sociedad está en ese momento de reconocer que tiene una potencialidad enorme en términos de recursos, que requiere una gestión estatal honesta, que la inversión privada es al final la única que genera ingresos al Estado, ¿no? Los ejemplos los tenemos internacionalmente y nacionalmente con Petroperú, ¿no? Que en la medida que no hay rendición de cuentas, es bien difícil, ¿no? Que esas empresas del Estado le ha pasado a Bolivia, ha pasado en Argentina, en Venezuela. Entonces, cómo evolucionamos para que los valores orienten a las personas, ¿no? La importancia del diálogo, una alumna de comunicaciones o un alumno, si estamos en una sociedad donde los profesionales de la comunicación lo que hacen es enfrentarse, ese, ese comentario que nos hacía Carmen de cómo nuestro cerebro se enriquece con el diálogo, un poco que desaparece porque ya es como que le preguntáramos a dos hinchas acérrimos, uno de la Alianza y otro de la U, cómo mejoró el fútbol peruano, y en lugar de pensar, de dialogar para ver cómo lo mejoran, los dos se agarran, ¿no? En insultos y entonces no vamos a ninguna parte. Entonces hemos tocado todos estos temas, ¿no? De una manera muy valiosa, esa necesidad de humanizarnos, de repente también de comprender que el Perú no es el único país
que vive en la corrupción, tenemos que fortalecer nuestra autoestima, ¿no? Cómo han venido al Perú desde tiempos, ¿no? Esto que nos comentaba Carmen, desde el momento de la República, o sea, el Perú tiene esos recursos, cómo logramos, ¿no? Esto que todos ansiamos, o sea, esa recuperación de la autoestima, de reconocernos, como varios historiadores y pensadores peruanos dicen, reconocernos en la peruanidad. Todos somos, o sea, el Perú es un país mestizo por excelencia, ¿no? En Chile no había ese mestizaje, y lo comenta en algún artículo Carmen, ¿no? Esa uniformidad racial que no hay acá en el Perú. ¿Por qué? Porque tuvimos 250 años de convivencia de la República de Indios y la República de Españoles, ¿no? Entonces, somos un país rico en cultura, en mestizaje, en recursos. Ser conscientes de ello y participar y saber elegir puede ser la solución que preguntan acá en el chat. Carmen, quería darte, no sé, comentarios tuyos. Perdón, Oscar creo que quiere repreguntar algo. Sí, sí, si es que se puede, sería ya genial. Eh, me gusta mucho lo que dice el ingeniero Dextre con respecto a saber decidir, a toda esa cultura rica y bien lo que dice la doctora Carmen, ¿no? Que es importante empatizar. La historia de por sí, naturalmente comenzamos a empatizar con el otro y se me viene a la mente lo importante y lo difícil que es también tomar una decisión con este bombardeo de información. Lo toca en su libro un historiador también que se llama Yuval Noah Harari en su libro Nexus, ¿no? Lo difícil y esta paradoja de información que está creando este mundo digital, ¿no? Y también, y hacia donde quiero dirigir mi pregunta es hacia este libro que se llama El cálculo del consenso, de James Buchanan, que fue Premio Nobel de Economía del 86, en el cual plantea lo difícil que es y lo costoso que es tomar una decisión cuando nos enfrentamos pues al voto, ¿no? Es muy costoso. ¿Y cómo enfrentamos nosotros como estudiantes, como profesores, cómo enfrentamos esa realidad, esa guerra, como lo diría tal vez la doctora Carmen, ese conflicto que implica un bombardeo de información, pero al mismo tiempo que también implica un costo muy alto para las personas del día a día, ¿no? De a pie, que en nuestro país muchas veces sobreviven? ¿Cómo enfrentamos esa dura realidad? ¿Cómo deberíamos verlo? Esa básicamente sería mi pregunta. Muchas gracias por la segunda oportunidad de hablar. Bueno, un poco empezando con los comentarios del ingeniero, yo diría que acá hay un tema fundamental que se tiene que reinstalar en el Perú y que si no se reinstala va a ser muy difícil que logremos algo que es confianza, trust. ¿No? Hay un libro justamente que habla sobre eso, ¿no? Confiar en el otro, confiar en el gobierno. En este momento eso se ha destruido, está totalmente erosionado. Si tú sales a la calle, no puedes confiar porque te pueden matar en cualquier momento. Es el Far West, ¿no? Las calles de Lima son como el Far West. Entonces, el elemento que aglutina una sociedad son las instituciones, pero también la confianza entre sus miembros. Y eso ha desaparecido, ¿no? Entonces, este es un proceso muy lento, ¿no? Podemos argumentar que tenemos todos los recursos, que tenemos, digamos, las capacidades históricas, el conocimiento, pero hay ciertos parantes que no los tenemos y que no los hemos podido poner, no los hemos podido instalar. Eso número uno. Lo segundo es que aparte digamos, de esta incapacidad que tenemos de lograr confianza entre peruanos, porque ya nadie le cree a nadie, o sea, no le creemos al ministro, no le creemos a la presidenta, nadie confía más, o sea, ya la confianza desapareció. Y lo segundo, que creo que hemos sido bombardeados, aunque nosotros creamos esta idea de los fake news, ¿no? Esto lo tengo en un libro en el que hablo que la independencia del Perú, sobre todo en la parte de la llegada de San Martín, se basa en una guerra de comunicaciones. San Martín no quiere ensayar un modelo militar. Es costoso,
puede radicalizar todo la cuestión geopolítica. Chile ha sido el que ha pagado por la expedición, Chile no quiere que acá haya un foco de guerra. O'Higgins le dice a San Martín que no quiere guerra. Entonces, él se arma la guerra comunicacional. Y la guerra comunicacional o fake news los inventamos en el Perú, como siempre, nosotros inventamos todo. Entonces, ¿qué cosa era la guerra? Ya vienen los guerrilleros, ya viene, se va el virrey. O sea, la gente estaba enloquecida de todas las mentiras que circulaban en Lima antes de que llegara San Martín. Y para esto Lima tenía peste, estaba bloqueada, era un delirio. Se iban a las puertas de la muralla diciendo que ya llegaba, la gente corría, no llegaba nadie. Entonces, ese estado de paroxismo no te ayuda, no te ayuda, no tienes confianza y encima estás en ese estado de paroxismo, que sí, que viene, que no viene, que Dina, que el carro, que ya no, ahora sí, mañana otra cosa. Tu mente necesita paz para pensar. Entonces yo creo que no tenemos tampoco eso, porque no hemos sido entrenados. No hemos sido entrenados. Yo vivo 35 años en los Estados Unidos y he visto de todo y nunca he visto a mis colegas como veo a mis colegas en el Perú. Mis colegas están tranquilos, dan las clases, el mundo se está derrumbando. A mí me sorprende, el 11 de septiembre, todo el mundo dictando su clase, yo hablando de los aztecas, y estaban cayéndose las torres. Entonces, es otra actitud, es otra actitud. No digo que sea mejor ni peor, pero te da un respiro para pensar, que no lo tenemos, ¿no? Entonces, los fake news han venido a incentivar nuestros propios fake news, ¿no? Porque como que los inventamos. Entonces, ahora simplemente es que se han activado y todos los días hay noticias más truculentas que las anteriores. Yo siempre digo que el escribidor de la tía Julia, ¿cómo se llamaba? No, ya ni me acuerdo, Pedro, no sé cuántos, es como que está haciendo los libretos de nuestra historia. Al final, hubo un incendio en el Estadio Nacional y se murieron todos. O sea, es esta historia truculenta que por no tener una narrativa sólida, ¿no? Va tomando por asalto al Perú, ¿no? Entonces, eso, y aparte las cosas que ocurren, que son de lo más extrañas, ¿no? Siempre son raras. Y lo otro es que a pesar de ello, y acá un poco para terminar en una clave, hay una apuesta por la vida, ¿no? Entonces, todo termina cuando la mamá prepara el arroz con pollo, ¿no? Y se sientan y conversan y discuten, o sea, siempre termina en la cocina, siempre termina en esa suerte de encuentro entre peruanos que nos encontramos, nos encontramos. Entonces, hay mucho que nos divide, pero hay mucho que nos unifica, ¿no? Y yo creo que lo que más nos unifica es la apuesta por la vida, ¿no? Que la vida se impone, yo lo veo en la Guerra del Pacífico, estas mujeres que van a recoger a los cuerpos de los esposos al campo de San Juan y Miraflores para traerlos, o sea, es muy doloroso lo que nos ocurre a nosotros. Y a pocos años, el Perú ya está creciendo otra vez, ¿no? Entonces Manuel Pardo decía, el Perú tiene una capacidad de convalescencia veloz. O sea, es un paciente que sale de la unidad de cuidados intensivos. No, pero lo que pasa es que ahora la situación ya del Estado y la implosión y la desgracia que estamos viviendo parece pues que hace que el proceso se vuelva mucho más complicado, ¿no? Entonces, volviendo a tu comentario, yo creo que sí, o sea, yo creo que hay una necesidad del encuentro, pero también el desencuentro está ahí, está presente, ¿no? Entonces, eso hay que explorar, ¿no? Porque si no nos hacemos estas películas fantasiosas, que el Perú es más grande que sus problemas. Y yo creo que los problemas cada vez son mayores y los desafíos que tenemos al frente, Basadre no los podía ni siquiera imaginar, ¿no? Y acá terminaría con algo que junto con el amor por la vida, yo creo que nos define, es la creatividad, ¿no? Yo creo que ese es nuestro antídoto, ¿no? Es un país creador,
¿no? Entonces tú estás en medio de un desastre y ves unas cosas maravillosas o aparecen los frescos en Pañamarca, nuevas líneas en Nazca, tú te quedas con la boca abierta. O sea, dices, esto es impresionante, cómo este país constantemente nos está diciendo de lo que somos capaces, ¿no? Entonces, yo soy una optimista informada. Yo apuesto por el Perú, pero sé que los desafíos son muy grandes, pero con generaciones como las de ustedes, en otras carreras, ¿no? Biología, esta cosa de ambiental, y yo creo que moviéndonos al lugar de la ciencia, y esto no quiere decir que tenga problemas con los abogados, pero creo que tenemos muchos abogados. Y ahora el problema son los abogados. Entonces yo creo que salir de ese mundo, ir a la educación, a la geografía, ¿no? Geógrafos, necesitamos geógrafos. Necesitamos oceanografía, ¿no? Yo estudié en esa universidad extraordinaria que estaba recordando Oscar, en San Diego, y hay un instituto de oceanografía. ¿Por qué no tenemos un instituto de oceanografía en el Perú, no? Entonces, con una naturaleza tan diversa, deberíamos ir por esos caminos para irnos aquietando. Menos celulares, menos fake news, más microscopios, probablemente sería un camino para empezar a experimentar. Es, bueno, nos ha llegado la hora de cerrar, pero yo creo que estamos cerrando felizmente con ese comentario de Carmen en relación a la potencialidad que tenemos. Y justo veo una pregunta de un estudiante de psicología y desde las experiencias personales uno aprende, ¿no? Este, no toda la vida va a ser felicidad, ¿no? Porque ella pregunta, ¿hay algún momento en la historia, y lógico, con justa preocupación, ¿no? En el que se alcanzó la libertad, la igualdad, la fraternidad? Y uno en lo personal, ¿no? Y ustedes están jóvenes, pero uno en lo personal se da cuenta de que a lo largo de la vida hay momentos felices y hay momentos complicados, ¿no? Se nos va gente que queremos, nos enfermamos, tuvimos un problema económico, nos recuperamos, ¿no? Y de lo que se trata es de ser conscientes de quiénes somos. Entonces creo que esta reunión de hoy ha sido valiosa para reconocer nuestros problemas y a partir de ellos superarlos, ¿no? A partir de ellos pensar que podemos superarlo, que sí, han habido momentos. Yo el próximo año cumplo 70, he vivido cuando tenía la edad de ustedes, ¿no? Salíamos del gobierno militar de Velasco, que suponía era una dictadura, tenía amigos que les habían quitado al papá la hacienda y tenía amigos porque la Universidad de Ingeniería era así, que al contrario, ¿no? Sus padres habían recibido un pedazo de tierra porque eran hijos de campesinos. Se cambia, aparece el uniforme único, en fin, cosas que también uno decía, ¿no? Los canales de televisión hablaban quechua, ¿no? Y de ahí viene Sendero, y de ahí viene la hiperinflación, ¿no? Entonces, es un país que efectivamente nos exige, pero que también a lo largo de esos años, y por eso estamos acá, y Carmen y todos, y sus padres, ¿no? Hemos tenido situaciones de disfrute en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Cuando tienen los años que ya tiene uno, ¿no? De saber elegir. Ese es el gran problema, ¿no? ¿Por qué? Porque le damos el poder a un grupo de peruanos y somos los responsables. Oye, el Congreso es una desgracia, ¿por culpa de quién? Por nosotros. La presidencia, el Ejecutivo es una desgracia, ¿por culpa de quién? Por nosotros. ¿Por qué el sistema judicial no funciona? Porque no exigimos que haya un sistema meritocrático. Y entonces tengo que ser amigo del fiscal para que me ponga a mí de otro fiscal y tengo que ser amigo del juez para que también me dé una posibilidad, ¿no? Y la honestidad, y en fin, ¿no? No logra imponerse sobre la corrupción. Entonces creo que ha sido interesante esto y quisiera, Carmen, por favor, que te despidas, ¿no? Y Ha sido una acá charla muy simplemente valiosa. para esa pregunta, nosotros tenemos un chat que se llama La República Punteña y siempre ponemos, éramos felices y no nos habíamos dado cuenta.
Y hay ciclos de felicidad, ciclos de desgracia, como la que estamos viviendo en la actualidad. Pero quiero terminar, mis bisabuelos vinieron al Perú huyendo del hambre. Eran irlandeses. Y se subieron en estos barcos que llamaban barcos ataúd, ¿no? Porque en el camino se morían y los tiraban al mar, ¿no? Entonces ahí está esta lucha, ¿no? Esta lucha que que la vas viendo en generaciones, ¿no? En generaciones que van llegando, son oleadas, ¿no? Y quisiera terminar, a mí me gusta mucho el pensamiento irlandés, ¿no? Porque los irlandeses tienen miran la tragedia cara a cara, ¿no? Porque vivieron una hambruna que mató a 1 millón. Entonces, ver morir a la gente en los campos, tirados, fue catastrófica, ¿no? Entonces, acá hay una frase de Samuel Beckett, que es un gran dramaturgo irlandés, Esperando a Godot, bueno, tiene muchas obras, que dice, estás en la tierra, no hay cura para eso, ¿no? Entonces, estamos en un lugar que es el planeta Tierra. El planeta Tierra está lleno de cosas buenas, cosas malas, desgracias. Estamos en la Tierra, ¿no? Entonces, esa fantasía, ¿no? Yo tengo este libro, La Utopía Republicana, que probablemente en algún momento de mi vida pensé de que era posible ese modelo, ¿no? Que es el modelo de la primera generación. Y ahora habría que ser un poquito más modestos en lo que estamos esperando, ¿no? Si tú logras avanzar un poco, dejar ciertos parantes, ciertos legados, estamos en la tierra y no hay cura para eso, ¿no? Entonces podrá venir otra generación destruir y después otros retomarán. Yo creo que entender la condición humana con sus carencias, con sus luces, con sus sombras, nos va a hacer un poquito más humildes, ¿no? En términos de lo que queremos, pero que cuando tenemos la oportunidad de hacerlo, lo vamos a hacer 100%. ¿No? Entonces, ante la idea de que en algún momento hubo, probablemente sí, probablemente la primera generación que declara la independencia en Lima, los que están alrededor, están festejando y piensan que se acabó ya la injusticia, y después vino pues la guerra civil, y después cuando terminó la guerra, celebraron, y así, ¿no? Así la humanidad va avanzando, ¿no? Yo creo que eso nos tiene que poner en nuestro lugar, somos seres humanos, no somos ni dioses, ni ángeles, ni demonios, y hacemos lo que podemos con lo que la vida nos está ofreciendo, ¿no? Entonces, quizás esa es también una lección en este momento de transición tan brutal que está viviendo la humanidad, una nueva transición que yo creo que vamos a salir, pero que va a demorar y que va a tomar muchísimo esfuerzo. Y, bueno, reiterarte las gracias, Carmen. Ha sido un honor que nos acompañes, ha sido un placer escucharte. Agradecer también a los estudiantes, ¿no? Como nos decían cuando estábamos muchachos, ustedes son el futuro de esta sociedad, ¿no? Y la manera de resolver los problemas del país, ustedes son la mayor parte de los votantes. O sea, ustedes deciden las elecciones, ¿no? La edad en la que están son los muchachos, son los ciudadanos peruanos que deciden las elecciones. Entonces, agradecerles el compromiso de haber estado acompañándonos. Nos vamos a ver seguramente en un nuevo diálogo. Carmen, un placer nuevamente. Muchas Listo. gracias. Gracias a todos por estar esta tarde conversando y en este diálogo espero que hayan habido estas transformaciones neurológicas, al menos del lado mío muchísimas y espero que ustedes también. Así que bueno, querer al Perú y seguir para adelante, pues estamos en la tierra, estamos en el Perú y tenemos que sacarlo adelante. Así que gracias y ya nos veremos en otra oportunidad. Listo, Adiós. gracias a todos. Hasta luego. Entonces, Gracias. hasta luego. Gracias.